Hola Enrique, ¿qué tal? Hola Carlos. Bien por aquí. Por aquí. Qué bueno, yo también, justo aquí. Oye, bueno, para hoy, para la charla de hoy, me venía a mí reflexionando sobre esto del arte de vivir creativamente, ¿no? Y bueno, salió este tema de eh, cuándo he estado viviendo más creativamente y cuándo siento que no he estado viviendo tan creativamente, ¿no? Y analizando, por ejemplo, en mi caso, mi vida personal, yo en un principio, cuando recién salí de la universidad, yo quise vivir una vida creativa, quise hacer mi propio trabajo, quise hacer mis propios temas, mis propias cosas, y no me resultó, no me funcionó, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces decidí, nada, adaptarme un poco a lo que había, ¿no? A un trabajo tradicional, a una cosa, ¿no? Yo como psicólogo, pues me metí más en el mundo de la empresa y esto. Y también experimenté luego lo que sería una vida menos creativa, en el sentido de que hago lo que me dicen, ¿no? Cumplo con las expectativas de una empresa y etcétera, etcétera. Y creo que en los dos momentos el factor común que hubo era que yo tenía la mirada muy puesta afuera. O sea, tanto cuando quise empezar con un proyecto propio, personal, donde sacaba lo mío, tenía la mirada súper puesta afuera, ¿no? De cómo le va a llegar esto a los demás, cómo lo puedo hacer para tener éxito, para conseguir que esto funcione, y la mirada siempre estaba allí. Y yo creo que el cambio surgió de alguna forma cuando empecé a poner la mirada adentro de mí. Y me acuerdo perfecto un día en que lo hice, en que estaba cuestionándome cómo hacer algo diferente, cómo salir de estos trabajos que no me gustaban, cómo lo podía hacer de nuevo, ¿no? Que ya había fracasado la primera vez. Y recuerdo que empecé a tomar más contacto con mi mundo interior, a dedicarle más tiempo a mi mundo interno, por ejemplo, pintando, que eso me hizo muy bien. Y luego en la formación contigo fue brutal, porque ahí sí que salió mucho tiempo para hacerlo con mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que ahí pasó algo, hubo un clic. Y para mí era paradójico, porque para mí era como, bueno, pero si yo quiero salir al mundo, empezar a mirar para adentro y mirarme a mí y dedicarme tiempo a mí, a pintar, a hacer lo que me salga, me parecía paradójico que eso me pudiera ayudar. Pero bueno, sentí que podía ser así y luego muchas cosas me lo fueron confirmando y se fue dando. Fue apareciendo más creatividad y fui empezando a abordar y mi vida se está transformando cada vez en algo más creativo. Paradójicamente cuando he mirado adentro y cuando le he dado espacio a esa creatividad interior mía. Entonces, bueno, esto te lo suelto así, a ver si tú le ves un sentido desde tu perspectiva, desde tu mirada, ¿no? Pues claro, gracias por el planteamiento, porque nos ayuda, creo que nos puede ayudar a todos a reflexionar sobre esto, porque yo también lo he vivido como tú. Mm, Entonces me vienen cosas ahora sí al escucharte que pueden ser útiles, traerlas, ¿no? Vamos a ver, vamos a elaborarlas. mm, Eh, lo primero que, bueno, creo que es un proceso que el que cuentas que le ocurre a muchos o a todos, no sé. Em, Me viene una imagen al escucharte que es un pez en el agua mm, y no tiene mucha relación con lo que tú estás diciendo, pero fíjate que el pez vive en el elemento agua y el agua, ¿cómo será para el pez la conciencia del agua? ¿No? ¿Cómo sabemos nosotros que vivimos fuera del agua, si entramos dentro del agua, tenemos bien diferenciado en nuestra conciencia qué es estar fuera del agua y dentro del agua? mm, Pero un pez no tiene esa perspectiva, a no ser que sea un pez de estos medios voladores que saltan, salen. No, pero un pez que vive en el fondo marino, pues el agua es su elemento y no se cuestiona qué hay alrededor. mm, Es su medio y ahí está. Un poco nos pasa eso a nosotros cuando nacemos y llegamos en este planeta, que entramos en un agua. El agua en el que el agua viene a ser pues, lo que todos los valores, principios, imágenes, sueños, proyecciones,
lo que es correcto e incorrecto, el bien y el mal. Ese sería el agua en el que nosotros nacemos y estamos inmersos en la vida. El agua viene a ser el paradigma que nos rodea. Y este paradigma, principios, valores que nos rodean, uno de los valores que tienen es que nosotros tenemos que producir, tenemos que hacer para producir, mm, ¿no? Entonces, claro, cuando uno termina la carrera, como terminaste tú, y el agua que te rodea, eh, el principio que está establecido es, tienes que ponerte a hacer y producir. mm, Pues eso es lo que hacemos todos. Nos ponemos a hacer y a producir, pues mm, para ganar dinero, para hacer cosas útiles. A veces hay personas que les mueve el dinero, otros les mueve el reconocimiento, otros les mueve la imagen, la respetabilidad, la acumulación, el éxito. Pero el principio que nos mueve es, bueno, es el agua. No me planteo otra cosa. Me pongo a producir y a hacer y a sacar. Bueno. mm, Claro, eso no está dentro del rango de lo que yo llamo el arte de vivir creativamente. ¿Por qué? Porque sigues, primero que en el hacer no está la cosa. El asunto es, como tú bien dices, o como tú, no sé, como tú has dicho, dice, hubo un momento en que yo empecé a dirigir la atención hacia mí, ¿no? Porque cuando tenemos la atención hacia afuera, como tú propones, como tú viviste, mm, y todos, estamos en esto, en el hacer, a ver qué tengo que hacer. Pero ¿qué implica llevar la atención hacia uno mismo? Sea de la manera que sea, tú te pusiste a pintar, o no sé qué, a bailar, pero eso no, ese es el medio, no importa. O claro. puede uno meditar, lo que sea, y es, y puede ser que, pero lo que hace es que llevas la atención hacia ti. ¿Pero eso qué es? Es ir en busca del ser, porque para vivir una vida creativa, para el arte de vivir creativamente, nace de la conexión con quién eres, aunque no sepas definirlo bien, aunque no tengas las palabras claras para decir yo soy esto y esto, deviene de una conexión contigo. Y para eso, por supuesto, hay que aprender a llevar la atención hacia ti. Porque se establece esa conexión con quien tú eres, empiezan a surgir, empieza como a ocurrir en tu vida sincronías, sinergia, te encuentras con personas que te ayudan, eh, se te ocurren ideas o tomas la fuerza para asumir un riesgo que antes el riesgo de dejar el trabajo que no te gusta o de emprender una acción que antes tenías miedo, pero de repente si has hecho esa conexión, surge de ahí pues todas estas fuerzas ocultas que están en el ser, no en el hacer. Porque cuando el hacer, por supuesto, que hacemos, pero cuando está conectado con quién eres tú, con tu ser, ese hacer es coherente. Hay una correspondencia entre el ser y hacer. Cuando no hay correspondencia, cuando no hay, solo hay hacer, entonces uno asume los principios, valores del modelo, del agua, del paradigma, que es producir, 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 tener éxito, tener más, ser más eficiente, más efectivo. Mm, Hay que llegar a los objetivos, a las metas del trimestre que están establecidas. mm, Eso no tiene nada que ver con el arte de vivir creativamente, no tiene nada que ver con el ser quien eres tú y que vienes aquí a expandirte, a desarrollarte, a cumplir un propósito, una misión, más que a cumplirlo, a caminarlo. mm, Eh, claro, entonces la confusión de entrada está en, en que yo pongo el foco aquí ahora en que ya la propia cultura nos empuja hacia un camino que no es el del arte de vivir creativamente. Es el camino de la productividad, el camino de ser buenos consumidores mm. o ser Y buenos trabajadores. sí,
y a desconfiar de uno, porque al final, yo por ejemplo, al principio cuando recién salí de la carrera, yo quería ayudar a la gente, ¿no? Yo quería hacer terapias, quería hacer proyectos educativos, pero no ponía la mirada en mí, ¿no? O sea, yo no quería seguir ese modelo, pero al no poner la mirada dentro de mí, no conseguí sacarlo adelante, no conseguí, ¿no? Sí, claro. Vienen como los miedos a quién soy yo para hacer esto, ¿no? Cuando no, porque desde la infancia, adolescencia, juventud, bueno, toda la vida, pero en esas donde ponemos los cimientos para tener una vida, los cimientos de nuestra vida, nos enseñaron a desconfiar de lo que sentimos, pero no porque hubiese una acción concreta dirigida a que no desconfíe de ti, sino que el entorno, padres, educadores, por defecto no confiamos Mm, en los jóvenes, en los niños y jóvenes, no se confían. La prueba, mira, una prueba que ya hablamos en otro vídeo, en otro momento, pero la expresión en la educación, el hecho de tener que hacer exámenes es, es una expresión de que no confío en tu capacidad de aprender. Entonces, ese es el mensaje que queda de fondo. No es si aprobé, si suspendí, sino que no confío. No confío en ti, te tengo que poner a prueba a ver si de verdad has aprendido algo. mm. Entonces, claro, eso lo llega, ese mensaje cala muy adentro, se convierte en el agua, en lo que nos rodea, que lo tenemos tan normalizado que no vemos que hay otras posibilidades. Claro, entonces, como vinimos de esta cultura que hace que provoca que uno mismo desconfíe de uno mismo y que además uno mismo desconfíe de los otros. Esta Mm, es la cultura de la desconfianza, no es la cultura del cuidado, mm. de cuidarme yo, cuidar lo que siento, cuidar al otro, sino es desconfío del otro por defecto. Pues nos lleva a esta desconexión con quienes somos y, no se nos ocurre, ni siquiera está dentro de nuestras posibilidades en la vida cotidiana, mm, tener el darse cuenta de que el asunto de la problemática de mi vida, que no me siento satisfecho con mi vida, eh, que, que no me gusta lo que hago o me siento como esclavo de lo que hago, me siento esclavo de mi propia vida. No se nos ocurre que la cuestión es que estás desconectado, que, que te falta ser, te falta ir a ti, cultivar el dejar de hacer ese hacer eh, mm, tóxico, contaminado por un ¿quién soy yo? Bueno, Enrique, y entonces, ¿cómo lo puede hacer una persona que, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo una persona puede empezar a confiar más en esto que tiene adentro? Porque no es fácil confiar en esto que tenemos dentro, porque vivimos en este mar de desconfianza. Entonces, desde ti, ¿qué le puedes recomendar a las personas para que puedan empezar a confiar más en lo de adentro? Claro. La confianza es como el resultado de todo un camino, o es el producto, es la consecuencia de todo un camino. No Mm, se puede empezar, ahora quiero confiar en lo que yo siento, quiero confiar en quién soy, quiero confiar en mis corazonadas, confiar en mis intuiciones, pero fíjate, quiero desde un constructo mental, porque lo he leído en el libro, lo he escuchado aquí en este vídeo, lo que sea. mm. No. Por ahí hasta donde yo alcanzo a comprender. Siempre, todo lo que digo, siempre es hasta donde yo alcanzo a comprender y por supuesto es un punto de vista. Me gusta Sí. recordar que no es la verdad, es un punto de vista de lo que yo puedo ver y comparto. Habrá muchas más cosas, incluso puedo estar equivocado. Así que lo importante es que cada uno escuche esto y se quede con lo que resuena. Mm, Esto es empezar a confiar en uno, ¿no? Cuando tú escuchas algo y, ay, yo tengo una resonancia. Resonancia significa, siento algo con lo que escucho. A Enrique le estoy escuchando y siento algo. Vale.
Lo que yo digo es de Enrique, pero lo que tú sientes, eso es tuyo. Entonces, puedes hacerle caso a Enrique, ese es el modelo de siempre, o puedes hacerle Mm, caso a lo que tú sientes con lo que Enrique ha dicho. Entonces, este es el principio del camino. Es decir, para empezar a confiar, pues tienes que escuchar tus resonancias, escuchar lo que sientes cuando estás al lado de alguien. Eh, bien, entonces la confianza es el resultado de un camino, y el camino la- tiene mucho que ver con la escucha hacia uno mismo. Y no es una escucha con el oído solamente. Es una escucha, es poner, como tú decías al principio, poner la atención pues en ti, en lo que sientes en tu cuerpo, en lo que sientes en tus emociones, en lo que sientes en tu corazón, que no es lo mismo que tus emociones. En otro vídeo lo hablaremos. mm, La diferencia entre las emociones y los sentimientos, tripas y corazón. Entonces, es poner la atención en esto, poner la atención en lo que piensas, en cuáles son tus imaginarios internos, ¿no? Y cuando uno va prestando atención y estableciendo conexión con todo este mundo interior, cuanto más entres ahí, más te familiarices con esto, es como con que cuanto más tiempo o más proceso de familiarizarte con todos estas cualidades internas que tienen que ver con quién eres, mm, más confianza, más acciones vas a ir haciendo en coherencia con este sentir interior, y en la medida que tú siento, hago, entra en coherencia y hay un resultado, uno va ganando, conquistando la confianza. Pero implica la conexión y el hacer conectado. Si yo mm, tengo miedo a hablar en público porque, porque yo qué sé, tengo miedo, porque de la infancia me juzgaron cada vez que hablaba en público y me decían, ay, cállate, porque en casa me decían, cállate, cállate. Y yo tenía ganas de hablar y mi esencia era de comunicar y me decían, cállate, y me bloquearon este chakra, ¿no? De la comunicación. Sin embargo, yo siento que tengo que comunicar, ¿no? Pues estoy hablando de una persona hipotética, sí, poniéndome en lugar de esa persona. Claro, pues le va a dar mucho miedo hablar porque ha construido una creencia que dice, tú no eres nadie para hablar y comunicar. Ahí está el crecimiento de la persona, de darse cuenta, de discernir entre la creencia limitante y el llamado a comunicar, que mm, eso uno lo siente más en el corazón. La idea dice, no, tú no hagas esto, que no tienes nada que decir, pero yo siento que tengo que hacer algún trabajo o alguna acción de comunicación. Vale, pues al principio va a dar mucho miedo porque tienes que confrontar tu propia creencia. mm, Entonces ahí no hay confianza en lo que tú sientes. La creencia gana. mm, Pero en la medida que uno se da cuenta que es una creencia, se da cuenta porque conecta consigo que tiene el llamado a comunicar y empieza a hacerlo, lo pone en acción con sus miedos, a pesar del miedo, asumiendo el riesgo de que lo pueda hacer mal. Y con todo ese miedo uno arranca y comienza a comunicar, pues poco a poco uno va conquistando la confianza de sí, esto es lo que yo he venido a hacer, porque lo compruebo en mi propia experiencia. mm, Tenía muchísimo miedo, pero cuando lo hice, wow, mi corazón se expandió. Me, me sentó que estoy en el camino. Entonces, mi corazón se expandió a pesar del miedo, pues por aquí es. mm, Entonces uno va ganando confianza, pero porque el camino te lo va indicando, no porque alguien te lo dice. Tienes que explorarlo, uno mismo tiene que explorarlo. Por mm, eso uno de los pilares del arte de vivir creativamente es asumir riesgos, sí, porque si no te atreves, no puedes, es como decirle al pez en un momento dado, mira, tienes que salir del agua. mm, Y cuando el pez sale del agua dice, wow, qué pasada, si hay otro ambiente. No, sí, imagínate los primeros peces que se convirtieron en anfibios para toda la vida nació en el océano, ¿no? En el agua. Pero hubo algunos
especies que empezaron a conquistar la tierra, ¿no? Sí. Esas primeras especies que sacaron la cabecita del agua generaron una revolución, una evolución. Pues Mm, lo mismo es en uno mismo, pero en pequeñito. sí. Es decir, si tú quieres evolucionar, tienes que sacar la cabecita fuera del agua y ver otros ambientes y ahí constatar si es el tuyo o no. Mm, Porque a lo mejor dice, otro ejemplo, este mismo persona que tiene el llamado comunicar, pues se pone a comunicar y es un desastre. La mm, primera vez, pues si es la primera vez un desastre, tienes que intentarlo mínimo 3 veces. La regla del 3 decía Gerardo Smelling. mm. Y si no te es suficiente 3, hasta 7, pero después de 7 déjalo. Es decir, si uno te salió mal, pues inténtalo de nuevo. 2 te sale mal, 3 te sale mal, 4 te sale mal. Oye, pues deja ese camino. No es para ti la comunicación, haz otra cosa. Mm. Pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que sacar la cabecita del mar. La cabecita, me gustó mucho esto que estás diciendo ahora, de sacar la cabecita del mar, porque me recordó cuando empezó la pandemia, yo me empecé a grabar. Me salió el impulso, necesitaba grabarme en mis redes y empezar a hablar, ¿no? Mostrar mi mensaje. Y recuerdo que era como un impulso que salía muy de mi interior, que me lo pedía, y yo decidí dar ese paso y me grabé, lo cual me resultaba muy fácil, pero una vez que lo publiqué y me vi, las primeras veces que lo hice, te prometo que estaba un día entero achacadísimo, sintiéndome fatal conmigo, sintiendo mucha vergüenza, criticándome un montón, con mucha inseguridad de qué estoy haciendo, casi como si fuera a venir alguien aquí y a castigarme porque estoy grabándome. Bueno, son recuerdos, ¿no? O cosas que uno trae desde su infancia, aunque a mí nadie me castigó por mostrarme, pero algo tenía con este tema, ¿no? De mostrarme y la vergüenza. Entonces también me viene esta imagen, bueno, y luego fui viendo los comentarios de la gente que me decía, oye, qué guay, gracias, tal, y entonces me fui sintiendo mejor y poco a poco fui publicando más cosas. Y, y aquí también está esta cosa de que también nos tenemos que sostener de alguna manera. Cuando sacamos recién la cabecita del agua, hay un momento que a lo mejor nos estamos enfrentando a muchos miedos, ¿no? De ¿podré o no respirar fuera del agua? No sé, se me ocurre, ¿no? O es distinto, siento otras sensaciones, otras cosas, y como poder contenernos ahí para sostenernos cuando estamos dando esos pasos que nos ayudan a avanzar, ¿no? ¿Sí? Esto es muy importante que dices, ¿no? Pareciera que el camino del propósito, el camino de ser uno mismo, cuando conectas, pues debe ser todo fácil. Mm, Y sí que es fácil, pero hay una trampa, en el sentido de que si uno conecta con siempre hasta donde yo alcanzo a ver, mm, conectas con lo tuyo, ahí hay una facilidad, porque hay algo que, en el universo se orquesta para que fluya, y ahí mm, está la facilidad. Pero también hay aprendizajes que realizar para que eso suceda. Para mm, que fluya todo, tienes que aprender ciertas cosas. Y ahí está la traba, ahí está la creencia, ahí está el patrón, ¿no? Que se mm, te repite, que dice, por ejemplo, pero ¿quién eres tú para ponerte a comunicar? Eres un impostor, no estás diciendo nada. mm, ¿Quién soy yo para decir nada a nadie? Porque eso viene de viejo. Esto es el patrón, la creencia, soy un impostor, por ejemplo, ¿no? Uno que se lo cree, soy un impostor. Y claro, si uno tiene la creencia que soy un impostor, porque ¿quién soy yo para decir nada a nadie? Pues va a tener mucho miedo, primero, mucho miedo, antes de hacerlo. mm, Entonces, fíjate el camino, ¿no? Miedo atroz a hacerlo. Luego, si te atreves a hacerlo y lo haces, y dices, salgo delante de la cámara, me grabo y lo lanzo al mundo. Luego viene la consecuencia de decir, eh, quién soy, la vergüenza y la culpa, mm, ¿no? Primero miedo, luego vergüenza, culpa. Pero mm, ¿quién soy yo? ¿Por qué hiciste gesto? Tienes que haber hecho mejor, no sé qué. El castigo, ¿no? La culpa como autocastigo por haber hecho algo que nacía de ti, exacto. ¿no? Vale, este es el precio que debemos, no es un precio, este es el camino que debemos recorrer para trascender los patrones limitantes, las creencias limitantes.
hacerlo, el recorrido que tenemos que hacer consciente, darnos cuenta de cómo nos machacamos después de mm, haber hecho algo que querías hacer. mm, Y eso no es agradable. Esto es lo que tú dices, sostenerte ahí a pesar de tu propio juicio, sí, ¿sí? Vale. Entonces, mm, un pasito más en esto sería cuando te ves castigándote por haber hecho algo que tú creías que debías saber, o antes, o en el miedo o en la culpa. mm, Que el miedo es antes, culpa es después. Cuando estamos en esos procesos, es, em, habría una cosita para que os llevéis, es pregúntate para qué. ¿Para qué está este miedo en mi vida? ¿Para qué viene esta culpa que tengo ahora? ¿Para qué estás aquí? ¿No? Cuando te ves machacándote, como que te puedas separar un poco del automachaque y decir, ¿para qué me machaco? mm, Entonces a lo mejor ahí viene una respuesta que puede ser, porque yo estoy aprendiendo algo, estoy aprendiendo a confiar en mí, estoy aprendiendo a confiar en lo que yo soy, no tanto en lo que yo hago, que basta con lo que yo soy y se lo muestro al mundo, porque plantearme delante de una cámara es mostrar al mundo, mire, yo soy esto, no estoy haciendo nada, no estoy produciendo nada, sino soy esto. Claro, entonces si una persona que está aprendiendo a confiar en lo que es, mm, porque desconfía en lo que es, pues le viene esa culpa o vienen esos miedos. Si les cuestionas, si les preguntas para qué estás en mi vida, probablemente pues llegues a respuestas del tipo esta, no sé si son esas, pero del tipo, es que estoy aprendiendo esto. Entonces, necesitamos hacer un periodo de aprendizaje para trascender patrones y creencias limitantes para que el ser se pueda expresar de manera fluida. Entonces sí, entonces sale el fluir sin mm, ese aprendizaje. ¿Qué hace mucha gente? Y por aquí podemos ir terminando, si te parece. sí, sí, ¿Qué hace mucha gente? Que se encuentra con el obstáculo, que es el miedo, o si lo ha intentado, la culpa y la vergüenza. Como no son capaces de sostenerse, dice, porque no se preguntan para qué está esto en mi vida, dicen, uff, sostener el miedo o sostener la culpa y la vergüenza es demasiado. Me voy a la vida de siempre, que a lo mejor es rutinaria, es esclavizante, no tiene nada de conexión con el ser, con la creatividad del ser, pero porque me vuelvo ahí porque tengo miedo, porque no puedo sostener el miedo ni la culpa. mm, mm, Entonces ahí está mucha gente atrapada. sí. Sí, un poquito entonces, así como resumiendo de lo que has dicho, ¿no? Como cosas que pueden ayudar es primero mirarse, ¿no? Empezar a poner la mirada en uno, ¿no? Darse cuenta, ¿no? De los patrones que tengo, de las cosas que estoy siguiendo y de qué es lo que yo quiero, qué es lo que vibra en mí, lo que hablaste del sentimiento, ¿no? Cuando empezaste a comentarlo, ¿no? Qué es lo que a mí me hace sentido y qué es lo que a mí me vibra y lo que a mí me llama, empezar a atender esa parte, ¿no? Y Sí, luego viene la de dar el paso, que ahí vienen otros temas también, como este, ¿no? Que acabamos de hablar, de sostenerte cuando, bueno, primero darte cuenta que tienes miedo a dar el paso, luego dar el paso, y una vez que empiezas a dar los pasos, aprender también a sostenerte ahí. Y lo que dices tú, cuando vienen estos achaques, cuando viene este miedo, esta culpa o todas estas cosas, preguntarte, ¿no? ¿Para qué estás en mi vida? ¿Para qué estás aquí? sí, Y poner ojo a esa respuesta también. sí. Y todo esto comienza con el proceso de conectarte a ti mismo. Mm, Entonces, si vas a empezar, porque dices, estoy en un comienzo, estoy totalmente en una vida rutinaria, esclavizante, te diría, porque todo esto que hemos hablado es mucho, o sea, aquí hay mucha historia, mucha chicha, mm, podríamos estar aquí mucho desgranando, desarrollando esto, pues mucho tiempo y no es el objetivo. El objetivo de este video es una capsulita para inspirar. mm, Pero si quieres empezar por algo, y empieza por conectarte con tu cuerpo, empieza por ahí. mm, Ese no te vas a equivocar mm, a sentir tu cuerpo, a mover tu cuerpo,
a expresar tus emociones. Empieza por ahí y eso va a desencadenar si lo haces, si te comprometes con esa conexión. No ir al gimnasio, que está muy bien ir al gimnasio, sino trabajos que te conecten corazón, cuerpo, sentir cuerpo, emoción, cuerpo. ¿M? Mm. Y después que puedas observarlo con tu mente, todo ese proceso, que hay un darse cuenta. Cuando integras trabajos que integran, como hacemos en nuestra escuela, ¿no? Que integramos los 3 centros a través de trabajos con movimiento, pues eso es un buen comienzo para empezar uno a reconectarse con quién es y después llevar esa reconexión a la vida, a sacar la Mm. cabecita fuera del mar, a tomar decisiones, a, bueno, por ahí iría la cosa. Sí, sí. Bueno, Enrique, gracias por esta conversación. Lo dejamos por aquí. Muy bien. Pues Ya. gracias, Carlos. A ti, Gracias Enrique. por dar pie a todo esto. Muchas gracias. Un abrazo. Y a ti. Un abrazo. Chao. Chao.